La sensibilidad dental es generada cuando la dentina pierde su protección natural y queda al descubierto, lo que permite que los estímulos externos alcancen los nervios y ante estos estímulos, como el frío y el calor, nuestros dientes responden con sensación de dolor y presión. Cuando nosotros sometemos nuestras piezas dentarias a un cambio de temperatura drástico, generalmente nuestro cuerpo humano se mantiene alrededor de los 26 grados centígrados. Pero si exponemos las piezas dentarias a una baja temperatura, la superficie del diente, que es sumamente dura, como lo mencionaba, puede fracturarse o tener microfracturas. Y esas microfracturas pueden dar susceptibilidad ya sea a la caries. En algunos casos, la sensibilidad puede derivar en otros problemas como de caries o problemas de encías. La sensibilidad se presenta siempre que está expuesta los nervios al medio ambiente. Entonces, los principales casos son cuando hay una desmineralización, y esta desmineralización se puede dar también por alguna injuria que haya recibido el diente. Dentro de ellos está la caries. Entonces, gente o dientes que tienen caries pueden tener este problemita. Bueno, la principal actividad que debe de hacer una persona que tiene un dolor dental es asistir al consultorio dental. Los especialistas sugieren visitar al odontólogo cada 6 meses y dan algunos tips adicionales. Cuida tus dientes con una pasta de dientes específica para evitar este problema. Te ayudará a disminuir la sensibilidad dental. No hagas uso de las pastas con componentes blanqueantes abrasivos, debido a que te pueden dañar el esmalte dental. No consumas chicles y controla el abuso de alimentos muy azucarados. También evita el tabaco. Finalmente, procura no consumir alimentos ácidos que puedan desgastar el esmalte del diente, como los cítricos, así como el contraste de alimentos al pasar de comidas frías a calientes. En las imágenes, Manuel Hernández, Saray Mariscal, 21 Noticias.